las alcantarillas. Entonces debo tener una imagen base, ¿cierto? Esa imagen base yo la voy a traer aquí. Bueno, como inicio, file, pues abrir, nuevo archivo, ¿cierto? Guardar como, ¿cierto? De pronto si yo necesito exportar, pero de acá no necesito nada más, ¿no? Imprimir, digamos que es la misma configuración que ya conocemos, ¿cierto? Editar para copiar, para seleccionar, ¿cierto? Y aquí yo voy a poder ver las imágenes que yo tenga guardadas. Yo puedo abrir un archivo en C, guardar una imagen en JPG, ¿cierto? Y traerla. Yo, por ejemplo, puedo traer estas imágenes que yo ya tengo de un proyecto y si yo la selecciono, mira que esta imagen, ve acá dice en BMP, en JPG, y la traigo. Simplemente es una imagen base, ¿cierto? Profes, que yo tengo las coordenadas bueno, también se puede hacer. Yo desde acá puedo moverme en coordenadas y localizar la imagen y traerla con coordenadas. Por eso acá en View yo puedo traer las coordenadas también. Entonces yo ya cuando me mueva ahí puedo realizar hasta mediciones a través del software. ¿Es necesario? No, pero pues obviamente se puede hacer y queda mejor. Entonces yo puedo traer la imagen georreferenciada, ¿sí? Para mi caso yo simplemente voy a traer una imagen base. Pero yo digamos que, por eso dice ahí opcional, ¿sí vieron? Dice opcional, si usted quiere traer las dimensiones la trae y le activa, ¿cierto? Sus coordenadas, para que cuando se mueva aquí pues estén las coordenadas tal cual que las necesita dependiendo cómo las trajo. ¿Qué más tengo acá? Bueno, acá tengo elevaciones, ¿sí? Con las curvas de nivel, entonces yo le puedo dar off o le puedo dar on. Y aquí tengo las unidades. ¿Qué unidades trabajo yo? Litros por segundo, por ejemplo. Entonces yo voy a dejar que voy a trabajar en litros por segundo, ¿sí? ¿Qué más tengo acá? Bueno, acá tengo algunos datos que yo puedo, digamos que ordenar que trabaje por defecto, ¿sí? Pero generalmente yo configuro todo desde acá, donde dice proyecto, ¿sí? Entonces yo aquí en proyecto me paro y miro cuáles son las opciones. Entonces las opciones, las condiciones generales. Entonces aquí yo voy a seleccionar, por ejemplo, el modelo de infiltración que yo voy a trabajar es el número de curva, ¿sí? Ese es el modelo de infiltración que yo voy a trabajar. Puedo trabajar Horton, puedo trabajar Binam, lo puedo hacer. Para mí está bien trabajar el número de curva para cuentas pequeñas. Profes, que yo siempre he trabajado en Binam, ok, no importa, trabaje ese modelo. Yo les digo que necesitamos para trabajar el modelo de infiltración del número de curva, saber el uso del suelo y el tipo de suelo, como ya se los había dicho, ¿cierto? Porque el número de curva es una tabla, por acá, bueno, esta presentación te las puedo pasar, y en el número de curva lo que me dice es cuál es el uso de suelo que usted tiene, si tiene cultivos, si tiene pastos, si tiene zona urbana y si acá este número correspondiente al número de curva, este es A, esto me habla de la permeabilidad. Entonces, por ejemplo, para el grupo A dice bajo potencial de escorrentía.
¿De qué depende eso? Del tipo de suelo que usted tenga, ¿cierto? Por ejemplo, si es una arcilla, pues tiene un bajo potencial de escorrentía. Si es una grava, tiene mayor potencial de escorrentía. Entonces depende del tipo de suelo que usted tenga en la zona, ¿sí? Si su proyecto es un pavimento, el número de curva es de un área impermeable, ¿cierto? Entonces los números de curva, mire, están acá. Caminos de tierra, por ejemplo, y está en el grupo A, B, C o D, 72, 82, 87, 89. Por ejemplo, cuando es un pavimento, generalmente yo trabajo 80, ¿sí? El número de curva, 80. ¿Por qué? Porque es totalmente impermeable. Pero puede ser el caso que hablábamos ayer con Camilo, que no es un pavimento, sino que es una zona de cultivo. Ahí sí yo tengo que revisar cuál es el tipo de suelo y el uso de suelo. Si el tipo es muy permeable, quiere decir que el agua no se infiltra solo en la primera capa, sino que también puede entrar a profundizarse hasta alcanzar el nivel de agua subterráneo. ¿Me hago entender? Entonces, en ese sentido sería menor la cantidad de agua que escurre. Por eso es diferente el tipo y el uso de suelo, ¿cierto? Esas dos condiciones. Ok, entonces la pregunta sería, bueno, ingeniera, pero yo cómo sé si mi suelo tiene un bajo potencial de escorrentía o un alto potencial de escorrentía. Pues revise las características de su tipo de suelo, si es una grava, una arcilla, y si es grava, pues le va a decir tiene buenas características de permeabilidad, y si es arcilla le va a decir tiene malas características de permeabilidad, ¿cierto? Investigue las condiciones de su suelo frente a la permeabilidad. ¿Cómo lo hacemos en los estudios? Revisando tamizaje, revisando granulometría, revisando el manual del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o revisando hasta ensayos de permeabilidad, donde me diga si el tipo de suelo tiene buenas condiciones de permeabilidad o malas condiciones de permeabilidad. Para eso hay ensayos. Entonces, el potencial de escurrimiento es proporcional a la permeabilidad, o sea, entre mayor permeabilidad tenga suelo, menos potencial de escurrimiento. Entre mayor permeabilidad, claro, menor, claro, porque es que digamos que ahí hay dos parámetros, que son la conductividad hidráulica y la capacidad de almacenamiento de suelo. Entonces, ¿qué es la capacidad de almacenamiento de suelo? El uso de suelo que tenga. Entonces, si yo tengo cultivos, pastos, va a tener buena capacidad de almacenamiento. Frente a lo que tú estás diciendo del escurrimiento y de la permeabilidad, si ingresa más rápido el agua al suelo, pues va a escurrir menos cantidad de agua. Por eso es inverso, ¿cierto? A mí que me conviene, pues que ingrese más, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Pues hasta el estrato rocoso del agua subterránea. A una cuenca le conviene tener una buena cantidad de flujo base, así no sufriría en las épocas de sequía, que es lo que está pasando ahora. Por eso se ahorren agua, porque ellos cada vez ve que va en disminución la lámina de agua, ¿sí? Entonces, yo debo revisar esas características de permeabilidad. O sea que esos datos, cuando revisamos con estos cuadros y el tipo de suelo que nosotros tengamos, son los que ingresamos en sí. Ingresas el número de curva, ¿sí? Ingresas lo determino acá, si es A, en qué grupo está. Exacto. Esto te ayuda a clasificarlo, a ver si es A, B o C. Y dependiendo del uso de suelo, tú determinas un número de curva. Para más impermeable, más grande el número de curva. Para más permeable, más pequeño el número de curva. ¿Qué es más permeable? Un pasto. ¿Sí? ¿Qué es más permeable? Un bosque.
Un bosque es el más permeable de todos, porque tiene buena capacidad de almacenamiento, ¿cierto? La arcilla, ¿qué característica tiene? Tiene la capacidad de almacenar buena cantidad de agua, pero es mala conductora. Ella la absorbe, pero digamos como que no fluye a través de ella. Exactamente, no tiene buena conductividad hidráulica, ¿sí? ¿Quién es mejor conductor? Una grava, ¿cierto? Por eso los filtros son en qué? En grava, conducen, ¿cierto? Pero tienen baja capacidad de almacenamiento, que no me almacena, ¿sí? Listo. Entonces debo analizar cuál es la condición hidrológica del suelo. Bueno, entonces, ¿qué ingreso en el swing? Para responder la pregunta de Jessica. Yo ingreso en el swing es el número de curva una vez analizada la capacidad hidrológica del suelo, es decir, su potencial de escurrimiento. ¿Sí? Y ahí coloco el número de curva, señora. ¿Me podría repetir lo de entre mayor impermeabilidad, menor es el número de curva? Entre mayor permeabilidad es menor el número de curva. ¿Sí? Mayor permeabilidad, menor número de curva. Es decir, para un suelo impermeable, los números de curva son los más grandes. Los más grandes. Entonces, de referencia, un pavimento tipo 80, 90. Yo utilizo 80, por ejemplo, un pavimento. Entonces, eso frente a lo que me piden acá, el número de curva. Acá es el tipo de modelo hidrológico que yo voy a utilizar. Entonces, yo utilizo el modelo que es el de la onda dinámica. ¿Por qué? Porque es el que utiliza Manning y es la ecuación que yo trabajo. La ecuación de Chesi combinado con la ecuación de Manning. Entonces, yo voy a seleccionar ese método, ¿cierto? Listo con general. Luego voy con los datos. ¿Cuáles son los datos que yo voy a colocar ahí? Dice, ¿en qué momento inicia su análisis hidrológico? Ojo que, ¿qué es lo que hace este software? Este software lo que hace es convertir la precipitación en caudal. Eso que hicimos con el método racional es lo que hace este software, pero ya revisando cuáles son las características o las condiciones del suelo. O sea que es un modelo hidráulico. Este software es un modelo hidráulico, como lo es el ECRAS. El ECRAS también es un modelo hidráulico. Pero ¿cuál es la diferencia del ECRAS? Que el ECRAS me sirve para revisar la condición de flujo de un río, por ejemplo, o de una represa. Este es para estructuras como alcantarillas, canales, ¿sí? Entonces, el inicio del análisis del proceso es la primera fecha de precipitación que yo tenga. Profe, la mía es de 1970, el 1 de enero de 1970, entonces voy a colocar ahí el 1 de enero de 1970, ¿sí? El primer momento de precipitación que yo tenga. Yo tengo datos diarios, ¿cierto? Entonces yo voy a poner hasta el último día que yo tenga de precipitación. Aquí están estos porque él se activa con la fecha que se abre pues el software. Ojo que primero va el mes, luego el día y luego el año. Y así generalmente no trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos generalmente día, mes y año. Entonces eso para todo en este software siempre va mes, día y año. Entonces de esa manera hay que configurarlo. Entonces, inicio mi análisis el primer día de lluvia, lo finalizo el último día de lluvia. ¿Desde cuándo inicia el análisis? Ese start del reporte, desde el primer día que yo tengo la precipitación, va el mismo dato. O sea, el inicio del análisis es igual al inicio de los reportes de caudal. Y el final es el último día que yo tenga de lluvias. Bueno.
Acá siempre 0, 0, vamos a colocar todo en 0, ¿cierto? Acá lo mismo, estar desde el 1 de enero, el final es hasta el final del mes. O sea, yo voy a colocar acá desde el 1 de enero hasta diciembre 31, siempre de cada año. ¿Cierto? Espera, una pregunta. Tú estás diciendo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero por ejemplo, si el 1 de enero no llueve y empieza a llover, digamos, el 10 de enero, ¿en qué fecha pongo? ¿El 10 o el 1? No, usted va a meter todas las precipitaciones con 0 y con todo. Cuando se coloque sus precipitaciones. Sí, no vamos a quitar los ceros. Todo lo que esté en mis precipitaciones, ¿sí? No importa que llueva, no. Y si hay años donde no tiene todos los meses completos. No, él no le va a funcionar. ¿Qué va a hacer? Va a colocar datos completos, ¿cierto? Porque él va a analizar caudal. Entonces, digamos que se come el año pero no lo deja en blanco. Digamos, no tiene enero, pues pasa a febrero y lo continúa. Porque si no, no le va a correr. ¿Sí? Igual, lo que tú quieres ver es el resultado caudal. Entonces no pasa nada. ¿Sí? ¿Y ahora no le ponemos nada o sí? No, 0, 0. Yo acá coloco 2, 0, 0. ¿Y el antecedente? Antecedentes, ¿cuántos días de lluvia tuvo que haber antes para que empiece a haber escurrimiento? Entonces yo le digo, no, ninguno. Mi condición más crítica es que así el día anterior no haya llovido, el día que llueve empieza a escurrir. ¿Sí? Empieza a generarse el escurrimiento. Cada cuánto yo voy a hacer los reportes de ese caudal. Entonces yo ahí tengo cada 15 minutos esos reportes de caudal. Es decir, él me evalúa cada 15 minutos qué es lo que va pasando. Yo podría haber colocado acá, como ustedes tienen datos diarios, ¿cierto? Yo puedo colocar acá que los reportes, por ejemplo, puedan ser cada hora, ¿cierto? Cada hora verificar cuál es el valor de mi caudal, esos reportes, ahí los puedo colocar cada hora. Yo acá les coloqué, de todos modos yo les voy a entregar el manual del swing, pero acá les coloqué, digamos, unas posibles variables de lo que dice y qué significa cada una, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que el coeficiente de rugosidad, que está el análisis, pues que inicia el análisis, y si no, pues entonces revisan el manual, y si no, revisan la traducción, ¿cierto? Eso no tiene complique. Entonces, él ahí me va diciendo qué significa cada una de estas variables que yo estoy trabajando. Por ejemplo, acá es tiempo seco y acá es tiempo húmedo, ¿cierto? Entonces yo puedo acá iniciar, para mí todos estos reportes podrían ser a 1 hora. Todos estos que hay acá podrían ser a 1 hora. Todos estos, ¿sí? Esto de cada cuántos segundos es como qué error pueden tener los segundos en cada muestra. Entonces yo acá por defecto le voy a colocar 30 segundos y acá la tolerancia del flujo voy a colocar de 5 y 5. ¿Sí? Yo podría colocar hasta 90, puedo colocar 10 también, ¿cierto? En la tolerancia. Digamos que ya le estoy dando más sesgo a la respuesta. Sí, es como cuando ustedes decían en la distribución de frecuencia con qué probabilidad trabajo, con la del 90% o la del 80%. Entonces, para una cuneta uno puede trabajar con una tolerancia del 90%. Uy, pero para un puente yo sí prefiero trabajar una tolerancia del 95%. ¿Por qué? Porque la estructura es más riesgosa, ¿sí? La estructura es más complicada. O sea, donde falle la estructura, imaginémonos que falle la cuneta. ¿Qué pasa? Bueno, recibe el caudal de alcantarilla. Pero ¿qué pasa si falla el puente? Es más grande, ¿cierto? Entonces yo me amarro al 99%, por ejemplo, ¿cierto?
digamos Y los días ahí, y colocamos en los días. en los días. Antes de la casilla, antes de los minutos o las horas. Ahí. No, Acá todo es una hora. No, todo es una hora. Porque si no o sea, está. días ceros. Sí, estos son tiempos. Cuando no trabaja horas, acá me está hablando de días. Entonces, cada hora. En el ejercicio cada hora, no sé. Sí, cada hora. Ya estos son datos que están por defecto, los vamos a dejar así, ¿cierto? Entonces acá estaba hablando de los modelos, el modelo hidrológico, que vamos a trabajar con Freud, que vamos a trabajar con Hazen-Williams, y estos datos están por defecto del modelo hidrológico, exacto, del software. Entonces los voy a dejar así, ¿sí? Estos datos que vienen por defecto. Y ya, ahí no tengo nada más. ¿Qué más tengo acá? Entonces yo ya voy a analizar, por ejemplo, miren que ya me paré al otro lado y dice climatología. No voy a analizar nada de climatología, sino que me voy a ir a hidrología, ¿sí? Y en hidrología es donde yo voy a colocar mi serie de precipitación, ¿sí? Entonces me paro acá en hidrología, le doy más y acá voy a ubicar mi estación, ¿sí? Entonces aquí está mi estación. Mi estación es esa nubecita que hay acá y en esa estación es donde yo voy a colocar los datos de la precipitación. Entonces acá yo puedo colocar, por ejemplo, el nombre de la estación, Perales, Darién, Coello, Chicoral. Si yo estoy trabajando con mis coordenadas, pues trabajo las coordenadas que ya traje del IDEAN, ¿cierto? Acá puedo hacer una descripción, lo que yo quiera decir de esta estación. Yo ya estoy en hidrología, en ese rango, no me sale ese cuadritos porque no importa la imagen. ¿Cuál cuadrito? El que tú estás teniendo ahí, ¿Este? no, el de acá. ¿Este? Ese completo no me sale, es porque no. Acá tienes que picar. Doble. Yo le di acá, seleccioné, pero no me sale ese cuadro. No, me es dice que nombre, coordenada. ese se genera cuando, pero si te sale la nube, entonces no la Es generas. porque no he importado la imagen. No, hidrología, Sí, ahí estoy, mira. por eso, y le pones más. ¿Me viste acá? Ah, Más, sí, sí, más. No le clique más. No, no solo. Más, y ya te mueves y aparece esta crucita. Un circulito. Exacto, y picas. Y aparece una nubecita y Exacto. Y luego de eso vuelves a tu puntero y le das doble ahí sí adentro. Pero el puntero no me aparece arriba. ¿Este no te parece arriba? No, ya no lo tiene activado esa ventana. Ah, bueno, habría que ver. Este está acá en Sí, otro está lado. al otro lado. Listo, después de que lo vi el puntero. Ya lo picas sobre la nube. Ah, listo. Gracias. Entonces ya le coloca el nombre, le coloca las coordenadas. Miren que acá, bueno, la descripción es como algo que tú quieras decir de la estación, dónde está localizada, o de pronto cuándo inicia, cuándo termina, la serie de datos, es una serie de 25 años, lo que tú quieras decir para identificarlo. Si hay formas de trabajar la intensidad, de trabajarla como intensidad, como volumen o acumulativa. Es decir, yo puedo meter la precipitación como intensidad, que es como yo la trabajo. Si ven que yo les digo cuál es la intensidad de precipitación, 10 milímetros sobre hora, 12 milímetros sobre hora. Pero puede ser como un volumen cuando yo multiplico por el área del pluviógrafo, voy a tener un volumen, por ejemplo. Y acumulada es cuando yo utilizo el hietograma, o sea, cuánto llovió hoy, le sumo lo de mañana, le sumo lo del día siguiente, le sumo. Nosotros cómo estamos trabajando por intensidad, entonces yo acá le coloco intensidad y ya, ¿cierto?
Tiempo de intervalo, entonces yo estoy diciendo que cada cuánto yo voy a trabajar mi intervalo, cada cuánto tengo yo precipitaciones. Yo tengo precipitaciones diarias, ¿cierto? Yo tengo cuánto llueve hoy, cuánto llueve mañana, ¿cierto? Entonces mis precipitaciones van cada 24 horas. Entonces yo tengo hoy, ahí sí necesito las precipitaciones diarias, ¿cierto? Para meterlas acá. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve acumulada, que era lo que charlábamos ayer. A mí no me sirve el agua acumulada en un mes para diseñar mi alcantarilla. No me sirve. Es la máxima que se puede presentar en un día. Exacto, entonces yo las tengo diarias, Y ahí ¿cierto? donde las insertamos. Ah, ya va. Acá entonces yo las intensidades diarias, este factor yo lo voy a colocar como 1, ese factor es como de nieve, pues porque ese es un software acá, igual lo vamos a dejar así. Acá yo voy a colocar time series, porque yo voy a colocar las series de tiempo, entonces lo voy a dejar ahí, ¿vale? Aquí es donde yo tengo que insertar mi serie. Entonces, ¿cómo voy a colocar mi serie? Entonces, yo tendría que colocar mi serie acá donde dice curvas, ¿no es? Acá donde dice time series, ¿sí? Y le doy el más. Y acá entonces yo le voy a decir la serie de Perales. La descripción, bueno, lo mismo que les estaba diciendo, lo que es serie de 47 años, por decir algo, ¿cierto? Acá si yo voy a traer los datos de algún lado, ¿cierto? Yo, ¿cómo lo hago? Yo copio el día, que es lo que tú estabas preguntando, el día, la hora, el mes y el valor de la intensidad de precipitación. Entonces, que está acá, mes, día, año, ¿cierto? La hora y acá el tiempo. Digamos que si yo acá tengo diarias, entonces yo voy a tener acá simplemente un dato cada 24 horas, ¿cierto? No voy a tener que colocarle una hora de ese mes, segunda hora de ese mes, porque no tenemos los datos así, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo tener datos hasta 10 minutales, cada 10 minutos, ¿cuánto? Entonces, por eso dice hora, mes, entonces, tengo a los 10 minutos, a los 15, a los 20, yo acá solamente voy a tener un dato, entonces no va a importar, yo puedo colocar acá uno de ese mes y voy a colocar el valor, ¿cierto? Entonces acá sí voy a colocar mes, día, año, ¿cierto? Y voy a colocar acá también el valor. Igual esto no lo puedo dejar en cero, entonces yo puedo colocar 1, 2 puntos, 0, 0 y no me va a afectar, ¿sí? Pero acá yo sí tengo que colocar 1 de enero de este año, 2 de enero del otro año, porque yo tengo mis datos, ¿cierto? Diarios, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y acá en tiempo yo puedo colocar cada 24 horas, si tú tienes 24:00 o puedo colocar hasta 12:00. No le varía No implica nada en este caso. ¿Por qué? ¿Cuándo implica? Cuando yo tengo datos cada 10 minutos, cada 20 minutos, ¿sí? Que tengo el mismo día y yo tengo datos cada 15 minutos. Eso pasa, sí, si yo tuviera biógrafos, eso pasaría. Pero como nosotros en las estaciones que trabajamos casi ni conseguimos los datos diarios, entonces vamos a trabajar con los datos diarios, ¿sí? O sea, peor porque, pues preciso pasó eso, lo de la distracción. ¿Qué capacidad, o sea, de espacio tiene ese Un cuadrito ahí? montón. O sea, ahí ponemos por año todos los números. Todos. Él te da todo lo que tú quieras. Él te da. Ahorita vamos a revisar un ejemplo que yo tengo, pero si él puede poner datos 10 minutales, pues imagínense la capacidad que tiene, ¿cierto? Listo, entonces ya colocándolo acá, entonces yo coloco, digamos, el valor de mi serie, no sé si esto me da así, pero bueno, voy a colocarlo como así. Entonces yo le doy OK, ¿cierto? Y miren, ya ahí tengo esa estación. Me voy a parar de nuevo acá
y voy a buscar mi serie. Ah, mírenla, ahí ya me apareció, ¿cierto? Entonces yo ahí le voy a dar que esa estación va a trabajar con Ferraris. ¿Sí ven? Acá, bueno, acá si yo quiero traer algún dato que yo ya tenga guardada o algún archivo que yo tenga guardado con esos datos, no lo voy a traer. Acá se voy a decir que voy a trabajar en milímetros, porque las intensidades de precipitación están dadas en milímetros. ¿Sí? Si estos son, si yo tengo los datos guardados en un archivo, en Excel, los puedo traer y los puedo pegar de una vez. Ahí lo pueden explorar. ¿Sí? Estos son como una imagen. Ya. Ahí tengo los datos de mi precipitación. Digamos que este tema de hidrología. ¿Qué más tengo acá? Acá ya me voy para la parte hidráulica. Ya pasé de hidrología a hidráulica. Entonces, en hidráulica yo tengo los nodos. ¿Qué son los nodos? El nodo ya es el encole y el descole de la alcantarilla, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo el outfall, que el outfall ¿qué es? A donde yo voy a entregar el caudal, como la entrada, ¿cierto? Y el junction es la salida, ¿cierto? Es el punto de salida. Este es 1 y este sería el punto 2. ¿Qué une esto? Lo une un conducto o un link. Entonces yo trazo ese conducto y ese conducto lo puedo poner desde esa entrada hasta la salida, ¿sí? Entonces yo ahí ya tracé punto de entrada, de salida del caudal y el conducto, es decir, elegí un encole, el descole y el conducto, ¿sí? El descole es junction, ¿cierto? Sí. ¿Y el encole es outfall? Sí, señora. O sea, la entrada es outfall, que ahí tiene como un nombre que es outfall, y esta salida que es junction, y este es mi conducto, ¿sí? Él tiene unas características que yo le puedo entregar. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo puedo poner O1, me puedo poner un nombre si quiero, ¿cierto? Acá puedo colocar una descripción. Esto no me interesa, sí me interesa la cota. ¿Cuál es la cota a la que yo voy a colocar ese encole? Que debe ser la cota del pavimento, ¿cierto? Ahí debe recibir el caudal, ¿sí? Entonces yo coloco mi cota. Free es flujo libre, ¿cierto? Colocarlo ahí. Bueno, acá el número de curva no le voy a colocar porque es para... bueno. Acá el número de curva, entonces yo puedo definirlo como el número de curva que yo haya decidido trabajar, 80, pero esto es más de la... Vean, y esta es la serie de trabajo. En este caso, Perales, porque ustedes tienen una sola estación. Entonces, número de curva, el que decidí cuando trabajé permeabilidad, y acá la estación que ya generé. Vaya a trabajar con una sola estación. Lo mismo va a pasar acá en el junction, entonces va a tener también un nombre que puede ser J2, va a tener las coordenadas con las descripciones y esto, y ya acá también lo mismo, voy a tener que colocar la cota. Esa cota tiene que estar por debajo del punto inicial, o sea, del outfall, porque él va a recibir un poquito más abajo porque va a tener una pendiente. ¿Quién va a tener una pendiente? El conducto, ¿cierto? Esta es la máxima profundidad que puede tener. Entonces acá van las cotas, maps depth, inicial depth. Ahorita les muestro un ejemplo para que lo vean mejor.
y este es el ponderado del área, es decir, cuál es el área que puede tener ese conducto. ¿Sí? En conducto, entonces el nudo de inicio, acá que es importante definir la geometría. Entonces yo acá le estoy colocando una geometría que es circular, ¿cierto? Porque de pronto es una alcantarilla de 36 pulgadas. Pero si es un canal, yo le puedo colocar rectangular, o yo le puedo colocar trapezoidal o triangular, ¿cierto? Si es circular, simplemente le voy a colocar acá uno y acá cuál va a ser el diámetro de esa estructura, ¿cierto? Entonces digamos yo acá puedo colocar 0.90 si es una alcantarilla de 36 pulgadas, ¿cierto? Y ok, y ya ahí quedó que era circular. Vea que aquí de una vez me trajo que la máxima profundidad que puede tener esa estructura es de 0.90, porque esa es la dimensión que yo le tracé a mi estructura, que es una alcantarilla de 36 pulgadas, o sea, 0.90. La longitud, mire que acá él me trajo la longitud por defecto porque yo tengo el long activado. Entonces cuando yo le hice el trazado, él me está diciendo que la longitud es de 403.35. Este roughness, ¿qué es? La rugosidad. Entonces es de 0.013 porque es de concreto, ¿cierto? O si es de PVC, pues es de 1.5 por 10 a la menos 6, o el que yo haya establecido. Esa es la rugosidad. Creo que yo se las dejé por acá. También. Bueno, no. Pero digamos el coeficiente de Manning, ¿vale? O rugosidad. Igual ahí lo traducen y no tienen problema. Conduir la ¿Me vas a enviar esa diapositiva al grupo? Yo no tengo el grupo, entonces si quieres me las pides al correo y ahí les he enviado todas las presentaciones. Claro que sí. Listo. Eso frente al conducto, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a mirar un ejemplo como más completo. ¿Qué es ahora, cuál es mi área drenante? Entonces, para determinar mi área drenante, ya yo voy a pasar, esto curva ya lo hice, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que este modelo es un modelo de suelo y un modelo hidrológico, así acá podemos mirar hasta calidad del agua, tiene varios elementos. Entonces yo acá lo que voy a hacer es determinar con mi área de trabajo. Entonces, yo voy a colocar acá, esto es como sector o subcuenca y es el área de trabajo que va a drenar en ese ojo. Acuérdense que yo tengo esta imagen como una imagen base para yo poder determinar cuál es mi área, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es a identificar cuál va a ser mi área de trabajo. Ahí lo que yo estoy haciendo muy juiciosa es pintando mi área de trabajo. Yo porque tengo esto en dos colorcitos, porque esta es un área que tiene un uso de suelo diferente a la otra, ¿cierto? Si esa es su condición, pues entonces tiene que subdividirla y luego mete ese caudal también en ese ojo. Si no, entonces usted tiene una condición parecida a la que tenía en la diapositiva, donde todas son igualitas, pero desaguan en otra alcantarilla, ¿sí? Entonces, por eso es que yo necesito este dibujito, esta imagen con lo que yo necesite. Si yo tengo una zona impermeable justamente en todo el centro, ahí sí en mi lapicito, sí. En todo el centro, yo eso lo delimito diferente, ¿cierto? Y que si uno marca mal con ese lapicito, ¿cómo le da a borrar? Porque no encuentro la opción a borrar o devolverse o control. No, ahí ya tienes que volverlo a hacer. O sea, si marcas mal tienes que volver a empezar.
Lo mismo con las alcantarillas, ¿cierto? Con los iguales los después Sí. porque no me dejan. Sí, señora, volver a cantar. Entonces, miren, yo acá ya tengo mi subcuenca y acá le voy a colocar las características de la subcuenca. Entonces, yo le puedo colocar acá, por ejemplo, S1, que es mi área inicial. Como yo le puse este ON, este me va a dar todo en coordenadas, ¿sí? Entonces, si no, pues igual, estas son unas coordenadas arbitrarias, ¿de acuerdo? Si no, pues apague las coordenadas. Bueno, yo borré. Que no aparece lateral. Debería aparecerme acá ya. Ah, porque no lo he amarrado, ¿cierto? Entonces como. Ah, bueno, acá el área. Mira que acá me calculó el área, porque supuestamente tengo las coordenadas, pero también si lo quieres hacer, si no lo trajiste con coordenadas, la puedes colocar, ¿cierto? Mira que esa área está ahí en hectáreas, entonces tú puedes colocar 45, ¿cierto? Pero él las calcula, pero si no, yo digito de cuánto es mi área, ¿de acuerdo? O sea, porque ustedes pueden decir, ay no, ingeniera, pero tú hiciste ese trazado ahí como medio. No, pues ¿por qué? Porque yo ya sé cuál es mi área. Yo ya tengo en mi plano topográfico cuál es mi área, mi sector que va a drenar. Simplemente voy a colocar ahí cuántas hectáreas. ¿Sí me hago entender? Pues coloco ahí el valor. Este slope es pendiente. ¿Sí? Entonces acá van a digitar cuál es la pendiente, .03 o la pendiente que tenga. Este porcentaje impermeable es de ese suelo. Ese suelo que tan permeable o impermeable es. Por ejemplo, si es pavimento, yo puedo colocar un 5% de impermeabilidad, ¿cierto? Esto también me habla de la impermeabilidad y la permeabilidad, esos valores por defecto yo los puedo dejar, igual yo también uso este .05 por defecto, ¿cierto? Este es porcentaje de impermeabilidad, depende de qué tan permeable o permeable sea su suelo, ¿cierto? Bueno, este doble lo pueden dejar así, este número de curva. El número de curva lo pueden definir acá. ¿Cuál fue? El que ya trabajaron para permeabilidad, 80, 85, el que ya decidieron. Yo acá tengo 80, ¿cierto? Este .5 lo dejamos ahí. Y estos son días de lluvia. ¿Cuántos días de lluvia máxima pueden haber? Entonces yo digo, de los 7, puede llover los 7 días. Yo coloco mi lluvia más crítica, ¿sí? Los días de lluvia más crítica. Pero si dice de los días de la semana, yo analicé que en la semana pueden llover solo 3 días, no llueve más, ¿cierto? Yo coloqué mi condición más crítica. Aquí en Ibagué puede llover todos los días, sí, se puede. Puede llover de los 7 días de la semana, los 7 días. Entonces yo coloco esa condición. Pero, por ejemplo, si yo vivo en La Guajira, pues no voy a colocar eso porque eso no va a pasar allá, ¿cierto? Pues voy a colocar que yo qué sé, un día de los 7 días de la semana porque es lo mínimo que el mismo valor que yo tengo. ¿Eso es por semana? ¿Ese rango está ahí? Sí, señora. Ya acá no voy a colocar nada más. Yo necesito conectar lo voy a conectar al Outlook. Esto es, le puse que 01, ¿cierto? Sí. Ah, es que no le cambié aquí el valor, se llama 1. Yo le había puesto, ¿no? No sé qué pasó. O 1. Voy a buscarlo.
Bueno, voy a ponerle 1, porque no se cambia el valor. Entonces el outlet es 1. O sea, es el mismo Entonces, nombre sí, tiene que tener el mismo nombre el outlet. No sé por qué no se me dejó cambiar. Generalmente yo acá le pongo un nombre, pero bueno, se llama 1, ¿cierto? Así está bautizado ¿quién? El outlet. Como está bautizado el outlet como 1, cuando yo me paro en mi subcuenca le tengo que decir que esa área está drenando a ese outlet 1. ¿Sí me hago entender? O sea, ahí estoy diciendo que todo el caudal de esta área está para este outlet. Y ahí apareció esta flechita, ¿cierto? Yo puedo hacer lo mismo para esta y decirle que vaya al mismo outlet. O le puedo decir que vaya a esta subcuenca. Eso también puede pasar. O sea, que esta área drenante me drene a esta cuenca o que me drene directamente al alcantarillo. Acá, ¿cómo sería? Probablemente esta alimenta a esta. ¿Sí? Acá aparece Rain 1. Yo quiero mirar. Así es que. No aparecen los nombres, pero acá yo le había puesto Perales, pero no aparece Perales, no aparece como 1. Entonces, aquí está amarrada esta subcuenca, está amarrada también a esa estación. ¿Qué es range? Range es la intensidad de precipitación, ahí es 1. Y este outlet es este 1, ¿cierto? Lo mismo yo puedo hacer para la otra sección, más cuando yo necesito tener acá buena puntería y todo eso, pues cuando yo voy a calcular mi área a través de este software. Pero si no, usted ya conoce sus áreas, que es lo que yo supongo que usted ya tiene, ¿no? Esta es la otra. Vuelvo. Todas las características, vea, esta se llama 2. Solo tengo una estación, si yo tuviera 2, pues le pondría el nombre de la otra. Y acá, lo que les quería explicar del outlet. El outlet, yo tengo, por ejemplo, este se llama S1. Acá le puedo colocar S1 y lo que él va a hacer es conectarme esta subcuenca 2, la va a conectar a esta S1, ¿sí? Entonces yo me voy a parar acá y le voy a dar que el outlet es S1. Y si ve que él la está conectando de acá a esta. Ah, pero yo podría también decirle que no, que yo la quiero o que no la quiero, pero digamos que por su localización, digamos que si esta área estuviera al otro lado, también drena, que era lo que hablábamos de que en el otro lado hay pasto y por este lado hay vía, ¿no? Entonces ya drenaría ese se llama es 1, ¿no? Sí. Se llamaba la 1. Vea que ya lo pasó de una vez hacia 1, ¿sí? Entonces yo ahí estoy conectando ese caudal directamente a ese otro punto, ¿de acuerdo? Básicamente yo ejecuto, ya después de que yo tengo todos esos datos, yo ejecuto con esta flechita como flash, ¿cierto? Si yo le voy a dar acá, pues aquí me va a aparecer error, pues porque me hace falta meterle los datos de precipitación, etcétera, ¿cierto? Y él me genera un reporte. Ah, pues entonces él me dice acá, vea lo que usted tiene males, que no tiene las unidades, que no tiene las dimensiones, que no tiene el número de curva, que él le va a decir, le va a explicar cuál es como en todos los software, ¿cierto? Me va a decir qué es lo que le está pasando, ¿cierto? Bueno. Vamos a abrir uno que tenga datos.